@En Contexto Piso I, @Carlos Penaloza. Como siempre, sus preguntas y sus comentarios son bienvenidos en nuestras cuentas durante las entrevistas. Luis Augusto Romero está con nosotros, secretario general de Avanzada Progresista. Siempre un gusto que nos acompañe. ¿Cómo estás, Carlos? Gracias por estar con nosotros hoy. Este fin de semana el diálogo continúa siendo noticia, no solamente por los acuerdos que se firmaron en México, sino porque el Ejecutivo Nacional ha también llamado a diálogo a otros sectores políticos del país. Esto ha generado opiniones encontradas, generó un comunicado donde textualmente la frase que se utiliza en el comunicado de la plataforma unitaria es visibilizar a su conveniencia oposiciones y activa a una fracción de esa oposición leal, entre comillas, para simular una negociación que solo será en su beneficio. Bueno, Carlos, yo creo que aquí hay mucho debate hacia afuera, hacia la opinión pública, pero también existen comunicaciones hacia lo interno, manejos hacia lo interno que son, pudiéramos decir, de la zona oscura de la política. Yo como venezolano quisiera que esos sectores que califican a esta oposición que nosotros representamos como una oposición aliada del gobierno. Que por cierto, Luis Augusto estuvo en Miraflores ese día. Sí, por supuesto. Junto a José Brito, sí. Luis Parra, Bernabé Gutiérrez. ¿Cómo no? Yo quisiera que esos sectores que nos acusan a nosotros de ser pro gobierno le explicaran al país qué pasó con los dineros de monómeros, qué pasó con Citgo, qué pasó con la plata de la ayuda internacional. ¿Quiénes han trabajado verdaderamente para atornillar a Maduro en el poder? Los que hemos señalado desde un comienzo que la ruta era electoral, que voto a voto este gobierno es derrotable, o aquellos que convocaron a golpes de Estado, invasiones extranjeras y expusieron a unos muchachos dirigentes estudiantiles, los expusieron a la violencia de un gobierno que no tiene ningún pudor a la hora de reprimir, incluso con la delincuencia, a quienes disienten de sus puntos de vista. Yo creo que el país nos está viendo y el país está sacando sus conclusiones. Nosotros no es la primera vez que nos sentamos con el gobierno, nosotros venimos de las jornadas de la Mesa de Diálogo Nacional del año 19. Y si tú recordarás, Carlos, a los días de habernos sentado con el gobierno, salió en libertad Edgar Zambrano, a quien fuimos a buscar a Fuerte Tiuna, y unos días después también hubo otras liberaciones de presos políticos. ¿Dónde están los presos políticos que se iban a liberar desde México? ¿Cuál es el resultado en términos de factotum de la oposición, como ellos quieren venderse, del G4 en México? La licencia 41, bueno, la licencia 41 es conveniente para el país y la aplaudimos. Que Venezuela pueda colocar su petróleo afuera es importante para todos, porque en definitiva, si la economía mejora, mejora para todos, es una decisión para bien. Ahora, aparte de esos acuerdos y de esos resultados económicos, ¿qué trajo la plataforma unitaria de México? ¿Trajo algo para ofrecerle al país? Hasta ahora no lo hemos visto. Entonces hay que tener mucho cuidado con esas descalificaciones, porque además eso nos aleja de la realidad ciudadana. La gente está agotada, cansada del debate estéril entre los políticos. La gente quiere ver a los políticos poniéndonos de acuerdo y trabajando, por ejemplo, para presionar al gobierno y haga un ajuste de salario que se ha venido devaluando. Tú mismo acabas de dar los indicadores económicos. El salario mínimo venezolano está en promedio en $12. Eso está lejísimo de la canasta básica, ni hablar de la canasta familiar. Bueno, hay que ponerse de acuerdo para presionar al gobierno para que se produzca un ajuste salarial que permita recuperar la capacidad adquisitiva de los trabajadores. Esa es una meta que nos corresponde a los políticos de oposición y no estarnos pasando factura permanentemente, para no hablar de otra cosa, en esta discusión que no tiene nada que ver o que se aleja mucho, en todo caso, de las expectativas del ciudadano. Claro, cualquiera pudiera pensar que hoy, cuando la oposición, las fuerzas políticas de oposición hablan de elecciones y hablan de diálogo, se sientan con el gobierno, que podría darse una unificación, pero no. Es decir, todavía se sigue viendo como a este sector que dialoga es malo, pero aquel sector que dialoga sí es bueno. ¿Por qué no se logra ese acercamiento, bueno, Carlos, si hoy es la misma ruta? Porque hay mucha hipocresía y un gran complejo. Esos sectores que hasta ayer promovían la insurrección, aquella cosa que llamaron el mantra, gobierno de transición, elecciones libres y cese la usurpación, se acostaron un día promotores de la violencia y se levantaron al día siguiente promotores del voto y no le explicaron a sus electores por qué razones ellos dieron ese paso. Ellos eran abstencionistas, yo recuerdo que decían en dictadura no se vota, y ahora como si son candidatos ellos, entonces sí salen a buscar de voto. Bueno, ese es el tipo de cosas, ese tipo de contradicciones, los ciudadanos no la comprenden. ¿Y con qué las castigan? Con la indiferencia y con la abstención. Recuperar el discurso pro voto nos va a costar mucho, Carlos, por el largo camino que transitaron esos factores, promoviendo la abstención que siempre denunciamos. De este lado de la oposición, denunciamos que era el camino erróneo.
¿Por qué ganó Manuel Rosales en el Zulia? Para ponerte un ejemplo. Bueno, Manuel Rosales le gana al Zulia porque tenían los votos, porque la gente salió a votar, porque cuidamos las mesas en los votos, porque tuvieron un buen candidato que sintonizó con las aspiraciones del pueblo zuliano. Entonces, ¿era o no era? ¿Es o no es el voto la ruta correcta? Por supuesto que lo es. Y esos sectores que ahora están aterrizando en el voto, enhorabuena que lo hicieron, pero nunca le explicaron al país y nunca le rindieron cuentas de todas las cosas que promovieron para perjudicar a la nación, ni siquiera al gobierno. Esos fueron los que verdaderamente atordillaron a Maduro con la operación Gedeón, con el golpe ese de los topochos del 30 de abril, con las sanciones, con el TIAR, con la fantasía de que pasado mañana iba a llegar un portaaviones por allí por Macuto y los marines nos iban a salvar del gobierno. Nadie nos va a venir a salvar. Y esto hay que entenderlo, los venezolanos tenemos que asumir que somos los protagonistas de nuestro presente y de nuestro futuro. Nadie nos va a venir a salvar, entre otras cosas, porque no tienen por qué hacerlo. La solución está en el voto de los venezolanos y en el liderazgo político, que yo coincido contigo, tiene que hacer un esfuerzo, tenemos que hacer un esfuerzo por ponernos de acuerdo. Para que la gente vea también el poder real de este diálogo, porque ya el de México lo vimos, hay un acuerdo, se dio una licencia de Chevron, este diálogo... Hay un acercamiento la semana pasada, se habló de un plazo de 30 días. ¿Cómo se le explica al ciudadano que este diálogo también tiene potencial? Porque hay un sector del país que no cree en esta oposición. Mira, yo creo, Carlos, que la mejor manera de evaluar ambos diálogos, ambas negociaciones, es con los resultados. Yo recuerdo cuando la Mesa de Diálogo Nacional del año 19 y año 20, nosotros dijimos que íbamos a hacer un esfuerzo por marcar la ruta electoral. Allí se designó un CNE por parte del TCJ porque la Asamblea del año 2015, que tenía la mayoría para poder designarlo, decidió no hacerlo. Y no lo hicieron, entre otras cosas, porque la ruta electoral no estaba en su agenda. La ruta era otra, era la de la insurrección y la de la confrontación violenta. Se designó un CNE que permitió convocar unas elecciones donde quedó electa una Asamblea Nacional y esta Asamblea Nacional pudo, cumpliendo los requisitos de la Constitución, llamar a concursos para la designación de un nuevo Consejo Electoral, que es el que rige las elecciones del pasado 21 de noviembre, donde ellos compiten, donde los abstencionistas trasnochados compitieron y obtuvieron logros importantes. Ahí está el triunfo de Galíndez en Cojedes, o está el caso de Barinas, que es emblemático, cuando una oposición logra ponerse de acuerdo e impulsa una candidatura que sintoniza con la gente, el gobierno sale derrotado. Esa mesa de diálogo nacional también logró la excarcelación, en algunos casos libertad plena, de más de 40 presos políticos. De manera que nosotros sí pudimos presentar un resultado. ¿Qué hicimos en Miraflores el viernes pasado? El gobierno nos plantea una nueva fase de la negociación y nosotros hemos dicho, ya va, un momentico, cero teatro. Nosotros queremos hacer énfasis en lo económico y en lo social. Queremos revisar los salarios. Queremos ver dónde se van a invertir esos 3.000 millones que se van a descongelar de los dineros de la nación. Administrados por Naciones Unidas. Claro, y que sean primero coadministrados de una manera transparente, porque el hecho de que esté Naciones Unidas, Carlos, no garantiza 100% de pulcritud. Te cito un ejemplo, en el año 2007 las Naciones Unidas aprobaron un programa más o menos parecido para administrar un dinero en Irak. Bueno, y fue la corrupción provino de los funcionarios de la ONU. Yo no estoy diciendo que la ONU en su conjunto sea un organismo corrupto. Lo que estoy diciendo es que hay que buscar un mecanismo de equilibrio que permita que esos recursos se manejen con transparencia. Nosotros queremos fiscalizar esos recursos en nombre de los venezolanos y ver que se inviertan en la educación, en la salud, en la mejora de los salarios, por ejemplo. Aunque no sean reconocidos, porque el tema de este diálogo es que, por lo menos para los actores internacionales, ustedes no son la oposición. Bueno, pero nos reconoce la gente. Mira los resultados de los votos del 21 de noviembre. La oposición que está sentada en México tiene el 28% de los votos. La oposición que no estamos sentados en México tenemos el 72% de los votos. Nos reconoce el pueblo venezolano, nos reconoce el país con votos. Eso es lo más importante. Vamos a hablar al regreso precisamente de esa ruta, la ruta electoral, porque el 21 de noviembre, no solamente para el diálogo, hubiese significado una lectura diferente de cómo están compuestos los sectores políticos del país, sino que de cara a eso, precisamente, el tema de la unidad habría que evaluarlo bien para los escenarios de 2024. Luis Augusto Romero está con nosotros, secretario general de Avanzada Progresista. Hacemos una pausa y al regreso también leemos sus comentarios. Recuerda nuestra cuenta, @EnContextoPisoy.